2017, sobre todo la generación de empleo. A nosotros lo que más nos preocupa es que Valencia se consolide y se sitúe como una ciudad de oportunidades, en donde cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida y para ello debe de tener una oportunidad de tener un empleo estable y de calidad. Por lo tanto, eso va muy ligado también a que Valencia tenga una estrategia de desarrollo económico ligada a un sector muy importante como es el sector industrial, ¿no? Yo creo que en el 2017 el Ayuntamiento debe de liderar la reindustrialización de nuestro entorno metropolitano con un proyecto potente como se está llevando a cabo en el entorno, por ejemplo, de Barcelona o en otras comarcas de Cataluña, de cara a pedir esas ayudas del Plan Juncker que en la ciudad de Valencia y en nuestro entorno serían imprescindibles para situarnos como un referente de desarrollo económico en un ámbito que además genera empleo, empleo estable y de calidad. Además de todo ello, yo creo que otro de los retos que tenemos en el año 2017 y que tenemos que desarrollar es, desde mi punto de vista, consolidar nuestra franja marítima. Yo creo que el principal activo que tiene la ciudad de Valencia es su franja marítima y tenemos, por lo tanto, que intensificar el trabajo y los esfuerzos que hacemos en nuestros barrios despoblados marítimos, como es el barrio del Cabanyal, intensificar también y tener una política clara, por ejemplo, en el entorno de la Marina Real, que ya se está de alguna forma con la nueva dirección reorientando a que sea un punto de referencia del turismo náutico y también de la hostelería y de la gastronomía valenciana. Y luego, por otra parte, creo que uno de los retos del 2017 es desarrollar el PAI del Grau, que es el gran espacio que tenemos aún en la ciudad pendiente.